Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo ya estoy recién levantada, duchadita y nada, ya a punto de vestirme, tomar el desayuno y comenzar con la ruta de hoy. ¿Te vienes conmigo? Venga, comenzamos. Estoy en el bar-restaurante Cosmopolitan. Bueno, se dedican pues a hacer desayunos, comidas, etcétera, cafelitos por la tarde y yo me pedí un desayunito. Mirad, bueno, un desayunito. Es algo muy ligero, ¿eh? Simplemente un café, un zumo y ya está. No sé, es un poco raro. Yo algunas veces tengo muchas ganas de desayunar, otras veces nada. Así que yo no tengo... Es como las horas de las comidas. Nunca tengo una hora fija a la hora de cenar ni de almorzar. Entonces, bueno, mi vida es un poco caótica en ese sentido y hoy es lo que estoy desayunando. Un zumito y un café. Bueno, pues después de este pequeño desayuno lo que voy a hacer es ir al Museo Monográfic Puig des Molins. Espero estar diciéndolo bien. A ver qué vemos. Bueno, estamos ahora mismo en la necrópolis más extensa y mejor conservada del mundo. La necrópolis Puig des Molins. Vamos a darle una vueltecita por aquí porque hay cosas súper interesantes que me han estado explicando los funcionarios y trabajadores de aquí del museo. Así que sin más paso a contaros un poquito todo. Nos dirigimos ahora exactamente al que se llama hipogeo de la muda. Y es que la historia de este hipogeo consiste en que una mujer muda se cayó por aquí, por estos territorios, entonces fueron a salvarla, ¿no? A rescatarla, y fue cuando encontraron toda esta zona, descubrieron que había pues aquí más enterramientos y bueno, todo lo que se ha ido encontrando después, ¿no? Todo lo que ya os voy a contar un poquito después. Aunque sí es cierto que el resto de la necrópolis sí parece ser que se conocía desde un poquito antes. Es la zona del hipogeo la que se descubre a partir de la caída de la señora esta, que por desgracia era muda. Como curiosidad os contaré que aquello que veis al fondo, aquí desde la necrópolis que estamos pisando en estos momentos, es Dalvilas, que es el germen de la ciudad de Ibiza que fundaron los fenicios. Esta zona se dividía en acrópolis y necrópolis. La acrópolis, lógicamente, es donde se hacía la vida diaria de ellos y después ya en la necrópolis se realizaban los enterramientos de sus muertos y demás. Posteriormente, esta ciudad fue amurallada. Esta muralla data del siglo XVI, es posterior, aún así, fijaos los años que tiene. Bueno, pues esto, como vamos a verlo un poquito después, voy a seguir centrándome ahora mismo en lo que es la necrópolis y después ya subimos a Dalvilas. Cabe destacar que los fenicios eligieron precisamente esta zona por temas estratégicos de altura, para defenderse de los enemigos y evidentemente por el tema del mar. Al estar la isla rodeada de mar, pues se hacía mucho más fácil el transporte, el comercio con el resto del mundo y todo lo demás. Fijaos que toda esta parte de arriba está sembrada de olivos. Se dice que fueron los árabes los que vinieron posteriormente y los sembraron junto con otros árboles frutales, y se supone a día de hoy que debajo de cada olivo hay un enterramiento. Fijaos que todo es piedra, pero en la parte superior sí hay vegetación, y es por eso que se cree, los expertos piensan que debajo de cada árbol hay una o varias personas enterradas. Mirad. Vamos subiendo, exactamente a la zona de, bueno, que yo llamo de los olivos, que es la zona posterior de la necrópolis. Hay muchísimas escaleras, yo no sé qué pasa aquí en Ibiza, bueno, sí lo sé, el terreno es así, pero daos cuenta que todo se trata prácticamente de estar subiendo y bajando cuestas. Esto es, para quien no le gustan las escaleras como a mí, es un suplicio, pero merece la pena. Aquí hay carteles explicativos, ya te van contando un poquito sobre la historia, sobre la vegetación del lugar, también sobre la fauna.
bueno, la fauna más representativa, ¿no?, de aquí del lugar. Pero imaginaos que debajo de cada árbol hay varias personas enterradas. Y la gran parte de este lugar aún está virgen, digamos. Vemos de nuevo ahí a lo lejos, en el horizonte, el germen de la ciudad de Ibiza, bordeada con su muralla. Bueno, tremendo. Pues ahora toca bajar otra vez escaleras y vamos a otro sitio, chicos. Bueno, a ver, mira, entramos y lo primero que nos encontramos ya es un par de tumbas, ¿eh? Aquí tenemos un par de tumbas. Y bueno, hay por todas partes, como podéis ver, hay como pequeñas cavidades, parecen como pequeñas cuevas, y dentro de cada cueva hay vestigios de enterramiento. Vamos a ceder un poquito más acá, tenemos otras dos. Es curioso como a veces enterraban por pareja. Aquí hay objetos que meterían pues para honrar a sus muertos, seguro que serían pues objetos queridos para ellos, con significados especiales y demás. Y bueno, veis cómo hay cavidades prácticamente por todas partes. Entramos aquí en otra especie de cueva y vemos más tumbas, más hipogeos. Esto en su momento, daos cuenta que hace miles de años no existía la electricidad, no tenían prácticamente medios apenas. ¿Qué tenían que sentir las personas que entraban aquí a realizar enterramientos de sus seres queridos, eh? El desespero, la tristeza, el miedo sería tremendo, me imagino. Vemos allí al fondo otra tumba. Fijaos la parte de arriba, totalmente rocosa. Esas personas con los medios que tenían se encargaron de hacer esta serie pues de, no sé, de laberintos, de excavaciones, y además estaban bien organizados, como veis. Ahí tenemos más objetos, parecen jarrones. Vamos a seguir viendo. Efectivamente, ahí tenéis. Pues son figuras, estatuillas. Quizás esa figura femenina, no sé, cómo pienso que puede ser una especie de diosa que tuvieran ellos, ¿no? En ese momento, la gente de Ibiza. Tremendo. Yo os puedo describir con palabras lo que estoy viendo aquí, amigos, pero es imposible transmitiros las sensaciones que yo estoy viviendo en estos momentos. Es como una especie de desasosiego. Este sitio transmite energía. Es decir, es una energía ni buena ni mala, simplemente es una energía especial que emana del sitio y que te cala hasta los huesos, por lo menos a mí. Venga, pues vamos a visitar otras partes del museo. Fijaos las cavidades que hay entre la roca, o bajo la roca, mejor dicho. Este que veis aquí, que está enrejado, es el hipogeo del Front de Pedrera. Nuevamente, más tumbas. Este siguiente que hay aquí es un enterramiento tardopúnico del siglo III a.C. A ver. Mirad, la gran vasija. Fijaos a ver si puedo acercar un poquito más la cámara. Esto da... parece tremendo. De película de terror total, pero chicos, no es una película de terror. Es hasta incluso... A mí, no sé, me parece fascinante, ¿no? En la esquina de la tumba de la derecha hay una especie de máscara, no sé si será como una máscara funeraria, supongo. Y el resto de objetos serían pues
No sé, yo prácticamente estoy hablando de lo que se me viene a la cabeza en este momento, ¿eh? Pero me da la sensación de que o bien eran objetos muy personales del difunto o bien eran objetos para los familiares, quemar algún tipo de incienso, hierba, ungüento, no sé, algo referente a lo que es el ritual del enterramiento. Bueno. Esto ya es un enterramiento romano del siglo I después de Cristo. En estos momentos el Imperio Romano estaba ya dejando su huella en la isla. Ahora vamos a subir al museo, a lo que es el museo ya propiamente dicho. Vale, pues venga, vamos a ver qué nos encontramos. Que esto promete y mucho. Fijaos, los asientos pensaba ya que eran tumbas. Yo ya veo tumbas por todas partes. Estos objetos que estáis viendo aquí datan del periodo fenicio, ¿eh? Y nos hablan de, bueno, ceremonias en las que el fuego tenía mucho que ver. Fijaos. ¿Veis que pone aquí en la parte superior de la vitrina posibles cenotafios? Bueno, pues esto significa que utilizaban los familiares estos objetos para hacer el ritual del enterramiento, aunque el cuerpo de la persona no estaba. Y esto sucedía perfectamente pues porque esa persona había desaparecido o porque había muerto en combate o cualquier cosa de este tipo, y entonces ellos aún así querían darle como una sepultura, un lugar donde ir a venerar a su ser querido. Es de ahí el nombre de cenotafio, ¿no? Posible cenotafio, porque es lo que se cree hoy en día. Eso que veis chiquitín es una concavidad realizada en una roca para hacer fuego y así poder llevar a cabo el ritual de los enterramientos. Estos son los restos de una combustión en forma de mancha negra alargada, como podéis apreciar. Esto fue la combustión en un hoyo excavado en la roca. Esto procede de una fosa de escalones laterales, donde apoyaban 3 losas planas, y además de los huesos incinerados de la persona, encontraron este objeto, que es un vaso modelado a mano, versión local de una olla fenicia a torno, que era característica de las necrópolis de Cartago y de Sicilia. Existía una fosa simple excavada en la roca, que estaba afectada por la abertura del pozo de un hipogeo y saqueada parcialmente en el siglo XIX. Parte de esta fosa quedó intacta y en ella se recuperó una ampolla globular, que es esta que estáis viendo ahora. En este fragmento de jarra también se supone que se depositaron fragmentos de huesos, sin lavar, sin limpiar, sin nada. Son huesos que no se seleccionaron ni se lavaron y bueno, se depositaron en esta especie de jarra. En este caso hablamos de una fosa de gran tamaño que contenía la cremación de un hombre adulto y de un cabrito. Se recuperaron fragmentos de la rotura ritual de la vajilla tras un agape funerario, una lucerna de englobe rojo y un fragmento de betilo. Esto es una incineración descubierta en 1946 que data de entre el 600 y 525 a.C. y fue el enterramiento de cremación con una jarra de cerámica como contenedor. Esto es una lucerna de entre el 625 y 500 a.C. Y es que en algunas tumbas fenicias se ha constatado la existencia de un rito que consistía en depositar una lucerna encendida junto a los restos óseos antes de cubrir la sepultura, para así iluminar y facilitar el camino al más allá. Muy curioso el caso de esta vajilla rota intencionadamente entre el 625 y el 500 a.C. también, y es que algunas de las cerámicas empleadas durante las ofrendas se rompían después de forma simbólica para que no pudieran ser reutilizadas. Mirad, este es un recipiente para libaciones, datada también entre el 625 y 500 a.C. y servía para lo siguiente: durante el enterramiento se derramaban líquidos en el suelo como ofrenda. De los más habituales eran pues vino, leche, miel, aceite o agua.
Estos son escarabeos egipcios datados del 625 al 500 a.C. y son amuletos símbolo de resurrección en la mitología egipcia. En vida proporcionaban protección contra el mal, dando fuerza y poder, mientras que la muerte, quien los llevaba, adquiría la posibilidad de resucitar y alcanzar la vida eterna. Algunos se montaban en anillos de cabeza basculantes. Esto es un medallón de plata, datado de entre el 600 y el 500 a.C., y es que este tipo de joya es frecuente en Cartago y en el Mediterráneo occidental, Cerdeña, Sicilia, norte de África y península ibérica, aunque en Ibiza son ejemplares prácticamente excepcionales. Estas de aquí, de la zona de la derecha, son ampollas globulares, datadas del 625 al 500 a.C., y bueno, en su mayoría proceden de centros fenicios del Mediterráneo central, de Cartago o del Mediterráneo oriental. Contenían los aceites que se empleaban en la unción del cuerpo. Seguramente esto os parezca un poco extraño o no lo habréis escuchado mucho por ahí, pero en la sepultura se depositaban objetos para acicalar el cuerpo del difunto que debía enfrentarse a la eternidad con el mejor aspecto posible. Hay recipientes para líquidos empleados en el lavado y unción, cajitas de cosméticos e instrumentos para eliminar incluso el vello, símbolo de impureza. Estos jarritos son del 550 al 150 a.C. Existen diferentes tipos de recipientes cerámicos destinados a contener líquidos, seguramente agua o aceite que, vertido en pequeñas cantidades, se empleaban en los rituales de limpieza y unción del cadáver. Y esto a mí, personalmente, me ha dejado de piedra. Y es que ya, desde el 525 al 100 a.C., se utilizaban pinzas de depilar para eliminar el vello residual que no había desaparecido con la navaja o en zonas específicas tales como las cejas. Del 525 al 200 a.C. vemos estas paletas y espátulas de tocador que se utilizaban para mezclar y aplicar productos cosméticos y medicinales. Solían ser de hueso o de bronce. Estos recipientes de aquí, que datan del 400 al 350 a.C., servían para contener ungüentos perfumados. Bueno, muy atentos a esto. Del 525 al 250 a.C. tenemos estos espejos. Tal y como lo escucháis, son espejos realizados en láminas de bronce bruñido. No han conservado el enmarque, que podía ser de metal, hueso o madera, y aparecen fragmentados para eliminar simbólicamente la imagen del difunto y evitar que pudiera volver al mundo de los vivos. Es decir, todo esto, estas roturas, digamos, están hechas de manera totalmente intencionada para que el difunto no volviera al mundo de los vivos. Este es un recipiente de pasta vítrea de fondo blanquecino y de corazón en zigzag en tonos como morados. Este tesorito que veis aquí es un lesito aribalístico que data del 400 al 350 a.C. y es un pequeño recipiente ático de figuras rojas decorado con cabeza femenina. Estos son otros por el estilo. Estos de aquí, de la zona inferior, son ungüentarios de cerámica púnico del 400 al 200 a.C., que son recipientes de importación cuya producción cartaginesa se distingue de la grecohelenística por la forma más globular y redondeada del cuerpo. Esto es un adorno de protección, y es que la orfebrería fenicio-púnica alcanzó un elevado nivel técnico, dominando la filigrana, el granulado y la soldadura. Además de signo de riqueza, las joyas brindaban protección en el viaje al más allá y poseían significados sagrados. Aquí tenéis otro tipo de joyas. Estos son anillos de los años 500 al 350 a.C. que se realizaban en oro, plata y bronce. Los ejemplares más abundantes son los de chatón elisoidal, que pueden ser lisos, llevar símbolos o escenas de inspiración mitológica.
Estas cuentas de collar datan del año 500 al 50 a.C. y se tallaban en diferentes piedras. Se modelaban en pasta vítrea o se realizaban en oro con gran variedad de formas y tamaños. Además de un uso estético, muchas de ellas tenían una función protectora. El personal del museo me ha dado muy buenas referencias del restaurante galleguiño que se llama El Rincón Gallego. Así que bueno, son las 3 casi y media y yo ya estoy que no puedo más. El estómago me cruje y nada, ya os cuento todo lo que vaya degustando. Pobriño, ay, qué lástima, pero qué rico, ¿verdad? Quien pudiera. Bueno, de primera, pulpito a la gallega, con un entrante de aceitunas con alioli, que no sé si será típica de aquí, pero bueno, me han dicho que las pruebe, así que las pruebo. Y mi Coca-Cola, por supuesto. Y este es el entrecot que me he pedido, que ustedes lo veréis a lo mejor carbonizado, pero para mí está riquísimo. Es que a mí la carne me gusta muy hecha, y así se lo he dicho al personal de aquí del restaurante. Por eso me lo han hecho tanto, pero que sepáis que bueno, que ellos los entrecots los suelen hacer seguramente un poquito menos hechos, más jugosos.